Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy tengo ahí, como veis, las crucecitas porque me encantan y vuelvo a repetir, espero que nadie sea susceptible porque no tiene nada que ver con la religión, ¿de acuerdo? Aunque las hayan adoptado ciertas religiones, no tiene nada que ver. Ya lo he explicado en algún que otro vídeo. Bien, vamos a resolver alguna duda más. La semana pasada, en los vídeos anteriores, hubo bastantes dudas sobre la pregunta, etcétera, etcétera. O sobre si cuando cortaba, el corte respondía o no respondía a la pregunta, o si el corte podría ser otra cosa diferente, etcétera, etcétera. Bueno, en principio, ya lo he dicho, la pregunta es, lo digo siempre, es lo más importante. De hecho, había mujeres o personas que decían, oye, la pregunta es lo más importante, otras te decían, es que la pregunta es el 80% de una buena tirada. No significa que la pregunta sea una respuesta, pero es eso, es el 80% de una buena tirada. Una pregunta bien formulada, clara, y a veces hay que trabajar con el consultante la pregunta, ¿vale? Es decir, ¿qué entiendes? Porque nosotros comenzamos un proceso de lectura desde el momento en el que el consultante llega, lo saludamos, se sienta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dime tu edad. O que normalmente y antiguamente y en las citas presenciales, pues a veces no se preguntaban los años, porque más o menos decías, bueno, 30 y tantos me vale, o sobre 40 me vale. Pero si no también, yo la pregunto siempre, ¿eh? ¿Cuál es tu edad? Siempre, siempre. Y después el estado civil. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues ya se pueden formular todas las preguntas, pero deben ser en positivo, es lo mejor, deben ser en positivo y deben de tener claridad, sobre todo para el consultante. El consultante, una persona te puede preguntar, mírame ahí sobre mi hijo, ¿vale? Pero ¿qué quieres saber de tu hijo? ¿Qué quieres saber de tu hijo? Porque a preguntas generales las cartas van a responder de manera general. Es así, el subconsciente es muy literal. Es lo que tenéis que entender. El subconsciente es muy literal. Eso ya hay estudios en la neurociencia, etcétera, etcétera. Cómo respondemos, cómo responde el cuerpo, qué señales da, de todo tipo. Es decir, qué señales de cualquier tipo fisiológico da cuando... de ahí salió un poco el este de la verdad, ¿no? El polígrafo de la verdad, porque son respuestas que da nuestro cuerpo en todos los sentidos, con el sudor, con la contracción o no contracción de ciertos músculos, con la respiración, con todo. Entonces, lo mismo, nuestro subconsciente es impactado por cualquier pregunta, por cualquier orden, por un shock, por lo que sea. Entonces, cuando la persona pregunta y nosotros estamos en una escucha totalmente activa, estamos también recogiendo esa información, estamos conectando entre nosotros y yo voy a buscar que las cartas me respondan a la pregunta que yo hago. Si es cierto que os he comentado que si ves que es una persona que le cuesta mucho, yo reformulo la pregunta. No sé si, no, pero es que quiero ver todo. No, a ver, no, es que es la familia. Ya, pero ¿quién quieres ver de la familia? Bueno, pues mírame ahí mi madre, pero ¿qué quieres ver de tu madre? No, a ver cómo le va a ir. Bueno, pues yo digo, dime la edad de tu madre y el nombre. Pues Rosa, de 83 años. Yo supongo que lo que más le preocupa puede ser la salud, evidentemente. Entonces yo reformulo y digo, cuéntame sobre Rosa, vamos a preguntar sobre Rosa de 83 años y principalmente la salud. Entonces cuando yo extiendo las cartas, yo voy a estar leyendo sobre todo la salud. Sí es cierto que pueden salir otras cosas y las digo. Si la persona, una vez que le hablas de eso, ve que no es lo que quería, dice, vale, muy bien, pues, y no sé, y sobre que ella tiene la cabeza perfectamente, pero tiene que ir a firmar, que le hemos dicho de ir a firmar tal, y estaba un poco racia, ¿tú crees que va a ceder? Bueno, pues ya ves que de una pregunta que no se atrevió, no quería hacerlo, al final sale, y ya está, y respondemos a esa pregunta. Bien, entonces la pregunta es el punto de partida, y desde ese punto de partida hasta el final de una lectura a una pregunta en concreto, todo lo que sale ahí se refiere a esa pregunta en concreto. Ya expliqué que puede haber alguna excepción y bueno, ahí está también un poco el proceso intuitivo de cada uno, la práctica, que el proceso intuitivo sale sobre todo de la práctica, ¿eh? También os lo puedo decir.
Bueno, otra pregunta. ¿Cómo veo el pasado, el presente o el futuro? Bueno, nosotros en principio no vemos pasado. Es decir, si sale el pasado, si veis mis tiradas en TikTok, casi siempre sale pasado. Casi siempre. Pero yo no pregunto el pasado, porque nadie sabe el pasado mejor que uno mismo. Y además el pasado siempre es reinterpretado por esa persona. A dos personas les sucede algo idéntico, similar, y lo reinterpretan y lo cuentan de manera diferente. Una pareja que viven la misma relación, entre comillas, tienen las mismas discusiones, o sea, discuten entre ellos, conviven en la misma casa, y cada uno interpreta esa relación de manera totalmente distinta, y cada uno te cuenta el por qué han discutido, el qué le ocasiona esa discusión, el qué se ha sentido en esa discusión, y son mundos totalmente distintos. Entonces el pasado, yo no me pierdo. A mí cuando dicen veme el pasado, digo, ¿qué? ¿El pasado de quién? No sale nada de mi pasado, digo yo, pero ¿cuál es la duda que tienes sobre tu pasado? ¿Cuál es la duda que tienes sobre tu pasado? ¿Has perdido una cartera hace 20 años y quieres saber si te la robó alguien o tal? Porque ¿cuál es? ¿Qué es lo que quieres que yo te cuente de tu pasado? ¿Que tú no sepas o que tú no hayas reinterpretado? ¿Vale? Entonces, no tiene sentido, y además está demostrado que con el tiempo la memoria se vuelve selectiva. Y desde lo que pasó hasta lo que tú recuerdas pasados 20 años, a veces tiene que ver muy poco. Y eso es ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí es cierto que yo, por ejemplo, en TikTok, que no conoces a la gente, sí, la tienes ahí escribiendo, más o menos tienes ahí su energía, yo interactúo, procuro interactuar, yo no tengo miedo a preguntar, y es cierto que las cartas hablan del pasado. Y además yo, como no lo sé, siempre digo, mira, estas son tus cartas. Si ha pasado, y si no, queda por pasar. Ya está. Es decir, si yo tengo una mujer que me pregunta si va a volver con su pareja con la que ha roto hace 5 meses, ¿vale? Y de repente yo extiendo las cartas y veo un as que me podría dar, un as de espadas que me podría dar un sí o un medio sí, junto con el as de oros, pero de repente lo veo ahí. Yo ya sé que este as no va a salir, pero como está en el corte, porque no va a salir porque yo no voy a extraer las 70 cartas, las 40 cartas, pero como está en el corte es parte de la tirada, ¿de acuerdo? Este as de espadas es parte de la tirada. Yo lo tengo en cuenta, ya es medio sí, ¿vale? Si ahora me saliese el as de oros, a lo mejor no digo que sea el 50%, pero sí un 40%, ¿vale? Y tengo lágrimas, que esto también puede ser las lágrimas con firmeza, ¿vale? Entonces yo extiendo las cartas, ¿vale? Y yo digo, yo leo desde el primer momento, y digo, si esto no ha pasado, queda por pasar. Veo una ausencia, veo que se han intentado arreglar cosas que tienen que ver con los sentimientos, veo a una rival o a un rival, ¿vale? Veo los desvíos, esto ya me está diciendo que ha habido desvíos de él, o sea, por parte de él hacia otra persona, que es una rival para la que pregunta, que está preguntando por si su ex va a volver, y yo con estas 3 cartas, el caballo de bastos, la sota de espadas y el 6, esto para mí es que él se fue por una tercera persona, evidentemente, ¿vale? Yo ya voy viendo, entonces, yo no sé, aquí es casi como muy claro que esto ha pasado, ¿vale? Pero si no lo sé, les digo, mira, yo no sé si esto ha pasado o va a pasar, pero en cualquier caso, estas son tus cartas y esto es tu vida. Lo que haya pasado ya lo sabes y lo que no queda por pasar. Que ella me dice, no, a mí, que yo sepa, nunca me engañó. Bueno, chica, pues ya veremos si regresa, porque si regresa este engaño tendrá que suceder, ¿vale? Pero es muy raro, Y a veces... entonces, la pregunta, ¿va a volver? Es un sí. Lo primero porque tengo en el corte el as de espadas, que era ponle un 40% porque no ha salido aquí, ¿vale? O un 35%, más el as de oro ya sería un 85%, pero tengo la carta de la buena estrella, que yo no olvido que en una respuesta así no deja de ser una buena carta, igual que si tuviese el 7 de oros, que también me habla de realización personal. El 7 de oros me habla de metas conseguidas. Quizás, bueno, la realización personal del 7 de copas o las metas conseguidas del 7 de oros
más o menos, pero el 7 de oros siempre tiene una carga un poquito más positiva, incluso que el 7 de copas. Entonces, yo aquí le diría que sí, a pesar de este corte de pareja, a pesar de esta ruptura de pareja, ¿vale? A pesar de esta ruptura de pareja, yo puedo decir, va a haber cambios en muy poco tiempo. ¿Por qué digo muy poco tiempo? Porque esto es pronto. El 6 de oro sabemos que significa dineros pequeños, presente o futuro próximo. Si aquí estuviese a lo mejor el 6 de copas, le diría, bueno, pasando tiempo. No es, incluso a veces el pasando tiempo me modifica la tirada si este fuese para un mes. Si yo hubiese elegido si va a volver en un mes, me estaría diciendo, bueno, o a finales de mes, o incluso quizás un poquito más, porque el 6 de copas es tiempo pasado y es toda la herencia, imaginaros todo lo que abarca ese tiempo, y es pasando tiempo, y es espera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un poquito más de tiempo. Y entonces veo que hay cambios en un futuro próximo, veo que se abren los caminos, veo que se abren los caminos, y aquí no digo con corte, digo con mucha lucha, con sufrimiento, es decir, con rabia incluso. Se abren los caminos, pero hay que resolver cosas, porque no quito el significado de esta carta, aunque vaya pegadita a las de oros. El as de oros minimiza o anula el significado más negativo. Entonces, esto no sería un corte nunca definitivo, porque esto lo anularía. No es un luto, porque esto lo anularía. Y además tocándolo. Entonces, ¿qué queda de esta carta? Pues queda la rabia, queda el dolor, queda el sufrimiento, queda un poco la lucha. Entonces, se abren los caminos con mucha lucha. ¿Con mucha lucha en qué? Pues en que tenéis que resolver muchas cosas hablando. Hay todavía cosas que duelen. ¿Todo esto se puede resolver? Sí, todo esto se puede resolver. ¿Por qué? Porque esta carta, además de iglesia, juzgado, edificio, local, compra-venta, bancos, bueno, todo lo que queráis, esta carta me habla de la buena estrella o de una situación protegida. Y me habla de que algo bueno viene. Entonces, ¿qué hace esta carta? También queda minimizada con esto. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues esto, en vez de quedar en lágrimas o no estar a gusto o con algo con alguien, con lo cual no sé qué hacer, si quedarme o irme, es que, bueno, te vas a quedar, evidentemente, pero sigue habiendo dudas. Entonces, ¿qué nos están marcando? Que en el plazo de un mes, hay comunicación. Si me pregunta, imaginaros que con estas cartas la persona me pregunta, ¿pero se va a poner en contacto conmigo? Y yo le diría, si él no se pone contigo, te tendrás que poner tú en contacto con él. Es decir, las cartas a mí no me están hablando, no me sale de aquí pegadito, porque si me saliese el rey de copas, que lo representaría a él aquí pegadito, que fuese aquí, que iría después, o aquí, o esta carta sale aquí, lo que fuese, casi incluso aquí que estaría como muy cerca, él abre los caminos a la comunicación, sería él abre los caminos a la comunicación. Por ejemplo, o me saliese el 2 de copas aquí, él en poco tiempo se pone en contacto contigo, hablará contigo, pero como no me sale ni él ni ella, pues digo, mira, si quieres, el que quiera tendrá que comunicarse. Si tú eres la que preguntas, tú eres la que tienes la intención de hablar con él, tendrás que ser tú la que des esos pasos. Tendrás que ser tú la que des esos pasos, porque yo no le veo en la tirada. Y yo no veo. Entonces yo no sé si esta rabia todavía está en él o está en ti. O están los dos. Como no lo sé, uno de los dos tiene que dar el paso. Ay, es que yo no voy a llamarle. Bueno, pues si tú no vas a llamarle y él tampoco, esto solo es una posibilidad. Repito, las cartas no son una sentencia. Las cartas no es sí o sí. No es que tú me preguntes si tu pareja va a volver y las cartas te están dando mensajes y tú te sientas ahí en el sofá toda cómoda esperando a que él te llame. No, las cartas son una posibilidad. Las cartas te están diciendo que no hay nada ahora mismo en la vida que te lo impida. Porque si la vida, por lo que fuese, por karma, porque eso está escrito, por lo que fuese, quisiera decirte que no, lo primero, no saldría las de oros aquí. Y lo segundo saldría, vamos, una carta así. Y esto es un no definitivo. Es decir, por mucho que intentases abrir los caminos y comunicarte con él, siempre iba a haber un no al final por respuesta.
podría haber una buena comunicación. Yo no digo que pudieseis arreglar algo y entenderos algo y quizás dejar de sufrir por cosas que han pasado. Yo no digo que a lo mejor pudieseis tener ni siquiera una amistad, pero bueno, por lo menos una relación llevadera, ¿vale? Llevadera. Pero con estas cartas nunca habría una respuesta positiva a la pregunta, que es si vamos a volver o si va a volver. Si vamos a volver como pareja, sería un no. Pero las cartas se colocan por alguna razón, ¿cómo se colocan? Y en este caso se han colocado como se han colocado. Pues bueno, y ahora ya así, se han colocado así. Y si se han colocado así, es por algo. Entonces yo lo que le explico, y esto me pasó ayer en una tirada, no, pero es que yo no voy a llamarle. Bueno, pues las cartas ni van a cogerlo a él de las orejas para que te llame, ni a ti. Las cartas te están diciendo que no hay nada ahora mismo en el destino que impida que os reencontréis. Y no hay nada en el destino que impida que podáis estar juntos. ¿Qué significa que no hay nada en el destino? Bueno, porque a veces sabéis, y lo he hablado, que hay una parte del destino que nos está velada. Y podemos echar 100 veces las cartas a una persona y esa parte del destino nunca va a salir. Y a veces extendemos 40 tiradas, repito, y tienes a una persona delante y se va a casa y a los 15 días tiene un infarto y cambia todo. Y eso no lo pudimos ver porque por alguna razón estaba velado. Es decir, tenía que vivirlo sí o sí. Y el destino no quería que nadie lo evitase porque tendría que ser una lección para él, o una deuda kármica, o una deuda familiar, o una deuda o lealtades familiares, o sus creencias, o lo que queráis llamarle, pensar, decir, que todo puede ser válido. La historia es que nos estaba velado. Y después hay cosas que están escritas que no podemos cambiar, que solo podemos reaccionar una vez que suceden. Una vez que suceden. Y según reaccionemos, podemos convertir eso en un tesoro o en una losa. Según cómo reaccionemos. Y eso también es parte de la psicología. La actitud ante determinados problemas determina tu química cerebral y orgánica. La actitud ante determinados problemas implica el que tú sigas un proceso de sanación, de felicidad, de paz, de tranquilidad, de alegría, o que sigas un proceso de tristeza, de angustia, de ansiedad y acabes en 1000 enfermedades mentales. Entonces, esa es otra parte del destino. Y después hay una parte absolutamente del libre albedrío. Entonces, ¿cuál es esto? ¿De qué estoy hablando aquí? No lo sé. Yo solo sé que las cartas son posibilidades. Nada más. En este caso son posibilidades en las que yo entiendo que tenéis libre albedrío. A lo mejor estaba escrito o escrita la ruptura. A lo mejor la ruptura pasada estaba escrita, pero ahora la reconciliación es libre albedrío. Entonces, nunca lo vamos a saber. Pero yo siempre tengo que contar que las cartas son posibilidades, nada más. Esta es una posibilidad que me marcan las cartas, con lo cual puede ser llevada a término, con lo cual puede ser vivida, con lo cual puede ser generada o aprovechada, o cada uno lo que quiera. Esto solo son posibilidades. Insisto, el destino ni Dios viene a cogerte de la oreja. ¿Vale? No funciona así el universo. Entonces, creo que esto está respondido sobre el pasado, presente, que al final me he ido un poco, como siempre, por los cerros de Úbeda. Bueno, vamos a ver otra pregunta. La respuesta que también había hecho José sobre si salen o no las cartas claves sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, la persona, que esto venía, creo que ya lo comenté, pero bueno, no importa volver a aclararlo y además así practicamos tiradas. Sobre el cambio de vivienda y resulta que no te sale ni el as de oro, ni el as de espadas, ni la carta. Él codificaba la carta de la casa. Bueno, yo para un cambio de vivienda quizás hubiese codificado la firma de papeles, el 2 de copas y el 3 de copas, porque eso es la firma de papeles por un cambio, o el 4 de oros y el 2 de copas, que es la firma de papeles. Quizás ahí fuese más por una compra-venta, pero me serviría también, teniendo la pregunta clara, que era por un alquiler. No le iba a decir si me saliese el 4 de oros y el 2 de copas. Uy, no, me estás preguntando por un alquiler, pero te veo una compra. Ya tendría que ser ahí muy clara. Tendría que salirme el 7 de oros, que sería, o el 6 de oros, o tendría que salirme ahí
ya también la casa pegada, el 3 de copas, ya tendría que haber varias cartas. Vale, si la pregunta es concreta, me voy a mudar en estos próximos 2 o 3 meses, me voy a mudar en estos próximos 3 meses, vamos a extender y voy a colocar cartas diferentes, ¿vale? Es decir, voy a cambiar cartas para que veamos. Bueno, el corte ya es un cambio. El corte ya es un cambio visto con cierta madurez. Un cambio visto con cierta madurez. Por cierto, otra cosa. Cuando tú vas a echarte las cartas o haces una pregunta, la toma de conciencia, según quien sea tu cartomante, que creo que ese término, ese palabra o ese vocablo, no existe, cartomante, no sé si está recogido en el significado. Es igual, nosotros lo hacemos como algo que nos inventamos dentro de la jerga de las cartas. Pues depende de cómo te lo diga, del tono, de todo, a ti te puede influir más o menos, te puede marcar más o menos. A veces eso impacta, y cuando te impacta tú ya estás cambiando cosas internas. En el momento en el que tú empiezas a modificar cosas internas, ya estás ejerciendo un cambio en el destino, un cambio en el futuro. No sabemos hasta qué punto, por lo que os he contado antes, de lo velado, de lo que no se puede cambiar, de lo que está escrito y tal. Mi maestra decía, y yo no os digo que lo haya comprobado al 100%, pero en un porcentaje muy alto, que lo que es libre albedrío se puede modificar al 100%, lo que está escrito, lo que está pactado, escrito, que vas a vivir, se puede modificar en muchas ocasiones mucho más allá del 50%, y lo que está velado no podemos modificarlo, porque es que simplemente no lo sabemos. Entonces tampoco sabemos si podríamos o no podríamos modificarlo. Ella siempre decía que lo que está velado, la única manera de protegernos de lo que está velado, que puede estar velado cosas buenas y malas, ¿vale? Tampoco sabemos qué es lo que está velado. Pero de lo que está velado, si hubiese una parte mala, la única manera de sobrepasarlo o superarlo o ir más allá sería la fe. Siempre la fe es lo que puede con lo oculto. Siempre la fe es lo que puede con lo oculto y con lo visible. Pero sobre todo lo único que puede con lo oculto, y cuando digo lo oculto digo la parte que nos está velada y otras partes ocultas que todos entendemos, es la fe. ¿De acuerdo? En los exorcismos se necesita que las personas que asisten o el que lo dirige, como mínimo tenga un grado muy alto de fe. Como mínimo. ¿Vale? No se eligen exorcistas en varias religiones, que parece que los exorcistas solo son católicos. No, hay exorcistas o llamados de otra manera en otras religiones. No se eligen por su conocimiento, porque el conocimiento lo puede tener 1000 y 1000 y 1000 y 1000 personas más, o miles de personas más. ¿Vale? Se eligen sobre todo por la fe, por su inocencia, por su ingenuidad, entre comillas, ante Dios, por su humildad, por su entendimiento, por su entrega, por lo que sea. ¿De acuerdo? Se suelen elegir por otras cosas. Bueno, si va a cambiar de vivienda, imaginaros, vamos a echar las 15 cartas. Vale, aquí sería un sí, ¿vale? Sería un sí. Hubiese los problemas que hubiese, porque también sale el 7 de espadas, que vuelve a salir. Fíjate que barajamos las cartas, las barajamos, las volvemos a barajar, bla, 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 y salen siempre de una manera que este salía antes, salía el tal, salía aquí, ahora sale aquí, el as de espada salía abajo del todo, ahora sale aquí junto. Bueno, esto sería un sí, pero imaginemos que, como me planteaba José, que no sale ninguna de esas cartas, no sale tal, y yo le ponía un ejemplo. Vamos a ver, yo puedo imaginaros que yo tengo cartas así, que tengo esta carta. Ya con estas yo diría un sí. Tengo esta no porque era la carta que él tenía codificada como tal.
podría salirme el 2 o el 3 o el 4 de oros, o el 2 o el 2. Es decir, cualquiera de estas que abriría los caminos, cualquiera de estas que ya me indicaría contrato de dinero. Es decir, no es un no porque no salga la casa, porque no salga el as de oros y el as de espadas, con una tirada así positiva seguiría siendo un sí. Algo que viene, que se mueve, algo que viene con amor, algo que viene en poco tiempo, o pronto, es decir, o algo que llevas esperando, porque si tengo una carta que me indica prontitud, que me indica en puertas ya, y tengo una carta que me indica pasando tiempo, pues tomo esto un poco como que ya viene de tiempo, camina hacia la prontitud. Quizás no tan pronto como indica esta carta, pero no tan tarde como indica esta. En el término medio, como solemos decir, está la virtud. Hay algo que se está estudiando, esto es la realización personal o las metas conseguidas, la firma de papeles, la comunicación, la celebración. No necesitaría que me saliese esta, ni el as de oro, ni nada. Lo que yo le contaba es, vamos a ver, es muy complicado, sería muy difícil que en 15 cartas no te saliese ninguna carta. Puede ser, pero si no te sale ninguna carta, es muy raro que la carta de las que tú codificas, es decir, las de oros, las de espadas y la casa, sería muy difícil que no te saliese ninguna de esas y que todas las otras 15 fueran súper positivas. Es muy complicado. Es muy complicado. ¿Posible? Sí. Pero bastante difícil. Simplemente ya por probabilidades. Aunque aquí no sé si estaremos nosotros en esto, no sé si el subconsciente está por encima. Bueno, yo digo que sí. En este caso el subconsciente está por encima de las probabilidades. Pero es muy dudoso. Y si saliesen cartas malas y no saliesen las de copas, que tú tendrías codificado, en este caso, él lo tenía codificado como también un sí, el as de espadas, el as de... Porque cuidado, podría salir el as de copas y el as de oros y ser un no. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es un sí definitivo cuando salen los dos ases, espadas y oros. ¿Vale? Un as solo es el 50%. Podríamos considerar el 50%. ¿Vale? Pero un 50% o incluso a veces menos, porque depende ya de las otras cartas. Bueno, creo que han quedado cosas aclaradas. No es un vídeo como para mostrar una tirada, pero yo creo que sirve para reflexionar cosas, para aclarar otras y ya está. Voy a hacer vídeos que creo que es bueno volver un poquito al pasado y hacer vídeos a lo mejor de 6 cartas o de 3 cartas o de 4 cartas para volver a conjugar los significados, repasarlos, etcétera, etcétera. Siempre es bueno, insisto, yo siempre repaso los significados, siempre repaso mis significados. Yo tengo mi hoja de mis significados que tiene años y años y años y tengo la libretita y tengo otras hojas escritas y tal. Aquí tengo mis significados de hace años. Estos son mis significados de estas... las 3 palabras claves, ¿vale? Nada más. Comunicación, acuerdos, firmas, contratos, viajes, cambios lejos de casa, que pongo lejos, alegría que viene a casa el 4, en puertas, bueno, es decir, el 6, tiempo pasado, lágrimas, envidias, tiempo pasado, pasando tiempo. Yo tengo mis significados, aquí mi hojita, la tengo siempre, me la repaso. Es cierto que cojo la libreta, que tengo los significados todos más completos, porque tengo lágrimas, envidia, discordia, pérdida, entrometimiento del 5, pero los tengo aquí, por si los necesito en un momento. Siempre los tengo presentes, siempre. ¿Vale? Bueno, pues cortamos este vídeo que llevamos otra vez media hora y no quiero pasarme. Intentaba no hacer vídeos de más de 20 minutos y ya de más de media hora ya tiene que estar muy justificado, como el último, que era bastante aclarar muchas cosas. Bueno, un abrazo a todos. Insisto, cualquier duda, preguntadla, ¿vale? No hay errores en las preguntas. Un abrazo muy fuerte, cuidaros.